Plantas de poder, plantas sagradas o medicinas sagradas. El alivio para el alma, el cuerpo o el espíritu, desde el uso en rituales sagrados, chamanismo y hasta por algunas religiones. Ayahuasca, peyote, hongos variados, Salvia divinorum, cactus de San Pedro, bachuma, iboga africana y por supuesto la marihuana. Hola amigos, el día de hoy hablaremos de plantas sagradas o plantas de poder. Esta información es solamente informativa y no promueve el uso de ninguna sustancia. Ayahuasca. Así conocida mundialmente, su nombre correcto es yagé, ya que en este sagrado brebaje no solo se utiliza ayahuasca, también la chacruna es parte importante, ya que la combinación de ambas es lo que produce el tan sagrado yagé, planta visionaria. Su componente es el DMT. Puede ser líquida o tipo miel. Permite ver eventos de la vida actual que han sido bloqueados, o tal vez de una vida pasada, y ayuda a trabajar sobre problemas psíquicos. La ayahuasca, cuando se toma en condiciones adecuadas, permite al paciente visualizar su mundo interior y conocerse a sí mismo en forma de visiones, sensaciones, percepciones, una agudización de la inteligencia y capacidad crítica. Las percepciones de los sentidos se amplifican, el oído, la vista, el olfato. Una bipartición de la mente. Dentro de la ceremonia está el paciente en trance, pero siempre consciente de lo que pasa a su alrededor. Son ceremonias de mucha armonización, acompañadas de mantras, sonidos especiales de sus armónicas, guitarras y el soplo de la guaira. Espíritus que acompañan en la ceremonia: espíritu de la abuela ayahuasca, espíritu del abuelo fuego, espíritu del abuelo tabaco. Se utiliza en ceremonias ancestrales desde hace 4000 años por las tribus que rodean el Amazonas. ¿Cómo funciona? Eso es el misterio del yagé. Peyote. También conocido como jicuri, es originario de México. Los indígenas raramuris, huicholes, mexicas y, posteriormente, navajos y otras etnias de Norteamérica lo usaron para sanar el cuerpo y el espíritu. Su componente es la mescalina. Los huicholes realizan una gran expedición cada año, en una ceremonia donde caminan durante horas en el desierto de Huiricuta, San Luis Potosí. En su camino van buscando el rastro y crecimiento de los peyotes. Al encontrarlos se avisa al maracame, nombre que se le da al mayor o al chamán, para ver si está listo para ser utilizado en ceremonia. Cuando es demasiado pequeño no son cortados, se les da el tiempo suficiente para su crecimiento. En el desierto esto puede llevar hasta 15 años. Algunos llevan decenas de años. El maracame sabrá si el consumo es excesivo para una sola persona, por lo que la extracción o corte debe ser especial, para que vuelva a crecer el brote. El mayor daño a la predación del peyote lo hacen las personas que van sin una guía. El jicuri o peyote se puede morder directamente, el cual no tiene un agradable sabor, por lo que muchas veces es licuado y se ayuda al sabor con alguna fruta. Sana el alma y limpia el espíritu. Al tomarlo es posible llegar a nuestro pasado, conectar con nuestro ser interior y ver qué es lo que nos está dañando. Espíritus que acompañan en la ceremonia: espíritu del venado, espíritu del abuelo fuego. Días después de haberlo ingerido, los pensamientos están más lúcidos y se es capaz de hacer cambios en la vida personal que de otra manera no se pueden hacer. Hongos. En México se lo conoce como hongo de San Isidro, así como Teonanacatl, que significa carne de los dioses. En Guatemala son conocidos como chongos o San Isidrous, en Honduras como santiamén, en los Estados Unidos como golden top o purple rain, en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay como cucumelo y en Brasil como cogumelo. En España se lo conoce como gotzi, monguis o cucumiellos. Los efectos primarios de 1 gramo de estos hongos en su ingesta duran de 4 a 6 horas. En variedad fúngica, los más buscados son los hongos de San Isidro, los pajaritos. Su compuesto: psilocibina, la psilocina y la baeocistina dependiendo el hongo. Estas sustancias, una vez incorporada al organismo, modifica la afectividad, la relación con el entorno y el comportamiento. Dependiendo de la dosis, se producen fenómenos psicosensoriales intermitentes. Proporciona un estado de conciencia onírico visionario con una percepción incrementada.
Algunos de los efectos pueden ir desde cierta hilaridad, desinhibición o locuacidad, pasando por alucinaciones visuales y auditivas profundas, nuevas perspectivas de la realidad en el tiempo y el espacio. Los hongos fueron muy conocidos a nivel mundial como fuerte sanador de la psique. Siempre buscada por famosos, la mayor curandera en cuanto a hongos se refiere, es la nativa María Sabina, originaria de Oaxaca, México. Se ha experimentado su uso terapéutico contra la depresión, el dolor crónico, el estrés. También es muy buscado para el dolor de cabeza en racimos, consiguiéndose resultados positivos en su tratamiento. Actualmente en la ciudad de Denver, en USA, los hongos no están legalizados, simplemente lo que hacen es dejarlo fuera de las prioridades de la policía, lo cual permite ciertas libertades para pacientes o usos lúdicos. Dentro del reino fúngico, existen más especies de hongos como la Amanita muscaria y la Amanita panterina. Su compuesto, ácido iboténico y mucimol, los cuales producen efectos delirantes y psicodélicos. Muy conocida por ese peculiar color rojo con puntos cremosos, el individuo bajo los efectos del hongo Amanita muscaria se ve invadido por una sensación de embriaguez, que produce una gran euforia y sensación de fortaleza física. Las euforias pueden ir acompañada de mareos y vértigos. Las dimensiones espaciales se distorsionan produciendo la percepción de que los objetos se encogen o se agrandan, al cerrar los ojos hay figuras caleidoscópicas. Todo se torna brillante, lleno de vida, como si hubiera adquirido un matiz mágico. En otras ocasiones el sujeto se ve invadido por una gran somnolencia que puede dar paso a un estado profundamente visionario. En dosis muy elevadas pueden manifestarse náuseas, vómitos, diarrea, espasmos musculares, delirios e incluso coma. Espíritus que acompañan en la ceremonia, espíritu del abuelo fuego y espíritu del abuelo tabaco. Algo peculiar de los hongos, es que muchos coinciden en ver, o ser ayudados por pequeñas criaturas similares a los duendes. Cuéntame en los comentarios si tienes alguna anécdota. La recomendación en cualquier hongo es que si lo encuentras en la naturaleza y no estás seguro de su clase, no lo comas. Hay cientos muy similares y muchos de ellos peligrosos para el humano. Cactus de San Pedro o guachuma. Cactus que llegan a crecer hasta 40 centímetros por año, una de las plantas sagradas más antiguas de Sudamérica, pueden llegar a medir hasta 6 metros de altura. Su nombre originario es guachuma o aguacoya, pero se quedó con el nombre de San Pedro debido a la experiencia que tuvo un fraile en el año 1500 que lo bautizó así en referencia a que el apóstol San Pedro era quien tenía las llaves del cielo, considerando así este cactus como una llave vegetal hacia el gozo celestial. Su componente, la mescalina. El San Pedro es una medicina ancestral que abre el corazón, conecta con el sentimiento de amor y aceptación por uno mismo y por los otros. Nos da una visión de la perfección que hay en todas las cosas. Algunas personas se sienten como que están al borde de la muerte, con gran ansiedad y temor, pero esta fase pasa y nadie se muere, al contrario, es vivificante y renovador, se siente euforia, alegría y exaltación, felicidad y ensoñaciones, fantasías agradables, visiones, distorsión de las percepciones sensoriales, sinestesia y ánimo contemplativo. Las visiones son lo más impresionante, pero no todas las personas las tienen. Los pensamientos y las imágenes surgen a toda velocidad durante 8 a 10 horas. Tanto con mescalina como sin tomar nada a veces sentimos una sensación de irrealidad y sinsentido, que puede ser desagradable y alarmante al perderse los habituales puntos de referencia ordinarios. El efecto puede parecer mágico y cómico, pero siempre es muy intenso y extraordinario. La mescalina produce sentimientos e ideas de profunda significación, todo parece infinito y maravilloso, todo se relaciona con todo, sentimientos de unidad con el todo inundan el alma. Las mejores descripciones de los efectos de la mescalina están en el conocido y mil veces citado libro Las puertas de la percepción, Huxley 2004. Solo se utilizan en ceremonias los cactus de 5 o 7 puntas. Por otra parte, el San Pedro era la medicina sagrada de los incas para expandir su conciencia y expandir su creatividad en la creación de sus majestuosas construcciones, y sigue siendo la medicina que los queros usan hoy en día en algunos de sus rituales. Espíritus que acompañan en la ceremonia. Espíritu de Guachuma o San Pedro es el espíritu masculino de los apús, montañas andinas, espíritu del abuelo fuego, espíritu del abuelo tabaco.
Iboga. Esta medicina proviene de la corteza de la raíz de iboga, originaria de las partes bajas de los bosques tropicales del Congo y Gabón, en el centro-oeste de África. La ibogaína tiene varias aplicaciones en la psicoterapia, pero la más buscada es el tratamiento de problemas de abuso de sustancias, especialmente del uso de opioides. Se han demostrado que algunos alcaloides del iboga por sí mismos interrumpen los trastornos de abuso de sustancias. Cuando acudes a la sanación en la tribu de Gabón, te dicen que queda garantizado el no usar nuevamente drogas o caer en depresión después del ritual de ibogaína. Su componente es la ibogaína. La ibogaína la contiene en toda la raíz, pero sobre todo en la corteza de la raíz, por eso los indígenas la descortezan, despreciando la primera capa y quedándose con la segunda, secan al sol estas raspaduras y la muelen hasta reducirlas a puro polvo. Basta tragar una cucharadita con 1 o 2 gramos para sentir una agradable estimulación con un aromático sabor amargo y adormecimiento de la boca. Fueron los pigmeos del Congo los que en tiempos remotos descubrieron esta planta mágica y enseñaron sus propiedades a los pueblos bantúes del África Occidental Ecuatorial, extendiéndose su uso tanto medicinal como sacramental dentro de la religión Bwiti. Bwiti se ha convertido en la religión oficial del estado de Gabón con unos 2000 templos, y sigue extendiéndose por los países vecinos, Guinea Ecuatorial, Congo, Zaire y Camerún. Los primeros informes escritos sobre sus efectos estimulantes y afrodisíacos aparecieron en 1864, el arbusto fue descrito botánicamente en 1889 y la ibogaína fue aislada en Francia en 1901. Solo en México, Tailandia y unos pocos países se permiten clínicas de deshabituación con ibogaína. En Eslovenia hay una comunidad religiosa reconocida, Segment of Transition, que usa iboga como sacramento espiritual y para el crecimiento personal. La ibogaína es un medicamento antiadicciones en Nueva Zelanda, pero falta mucha investigación científica y la ley no permite su venta para la deshabituación de adicciones y la eliminación del síndrome de abstinencia. Algo curioso de iboga es que muchos coinciden en sus visiones, independientemente del país donde se realice la ceremonia. Muchos coinciden en que en las visiones ven gente negra o africana, también dicen haber estado en barcos o ser esclavos en los mismos, algunos tienen recuerdos milenarios, también es utilizado como un método para ver el futuro, utilizado por los chamanes más experimentados para ver qué afecta a los pacientes de su tribu. Salvia divinorum. Salvia divinorum es una extraordinaria planta de poder visionaria. No es una droga de recreación. Produce un profundo estado introspectivo de discernimiento que es muy útil para meditación, contemplación, y autorreflexión. Sus efectos son únicos y no pueden ser comparados con los efectos de otros enteógenos. La gente que es más atraída a ella generalmente es madura y con una mente filosóficamente pensante. Los medios de comunicación muchas veces expresan de manera sensacional historias acerca de la salvia, exagerando sus efectos, riesgos, y popularidad. Mucho de lo que ha aparecido en la prensa popular es erróneo y malinterpretado. ¿Es legal la salvia? Actualmente la salvia no es una droga regulada por la Ley de Sustancias Controladas, pero algunos estados y países han pasado legislación para regular su uso. Existen diferentes formas de su consumo. Según sea el uso, cultural, medicinal o recreativo, de la planta, se pueden emplear diferentes métodos de consumo y están relacionados con los efectos que se desean obtener. Por ejemplo, los indígenas mazatecos hacen infusiones en agua con las hojas grandes y maduras ubicadas en el tallo principal de la planta. La infusión puede contener otras plantas y hongos, y se ingiere o se utiliza en un baño. También, toman varias hojas de la planta y las enrollan en forma de cigarro para luego masticarlas y tragarlas. Para fines recreativos las personas utilizan pipas, o un trozo de papel aluminio, para fumar las hojas secas de la planta o del extracto e inhalar el humo previamente expulsado. Su componente es salvinorina. Sus efectos. Salvia divinorum se caracteriza por sus efectos alucinógenos enfocados y cambios de ánimo, bienestar, risa incontrolable o experiencias extracorporales, viajes. Respecto a la potencia alucinógena de la planta, algunos consumidores la han comparado con el LSD, siendo los efectos de Salvia divinorum más cortos, pero de igual intensidad. Durante la conferencia anual Horizons, sobre psicodélicos,
se clasificó a la planta como un psicodélico atípico. El viaje que te hace experimentar es tan intenso y confuso. La salvia provoca sinestesia visual y táctil, es decir, que se ven y se sienten cosas en tu cuerpo. La salvia divinorum es utilizada en rituales y ceremonias por chamanes mazatecas debido a sus cualidades divinas y visionarias. Cuando es utilizada apropiadamente en un ambiente seguro, esta planta sagrada puede convertirse en una increíble ayuda para cualquiera en busca de un profundo entendimiento de sí mismo. Entre las viejas culturas de México y de Centroamérica, la Pipilcincintlí junto con el Peyotl, el Picietl, el Teonancatl, el Ololiuqui, y el Titliltzen sirvieron como llave de acceso para buscar una cura espiritual. La salvia que te hace adivinar, uno de los alucinógenos con los que los antiguos mexicanos se comunicaban directamente con Dios. Ha llegado a todo el mundo para convertirse en uno de los enteógenos preferidos de los viejos y de los amantes de la meditación. Marihuana. La marihuana contiene sustancias que se parecen a nuestros neurotransmisores naturales. En este caso se trata del tetrahidrocannabinol o THC, que tiene el mismo efecto en nuestro cerebro que la anandamida, a corto plazo, sensación de bienestar y amplificación de las sensaciones placenteras, elevación del umbral de dolor, y también tiene cierta interferencia con la formación de recuerdos y con las funciones motoras. Pero además la marihuana contiene otra sustancia llamada cannabidiol o CBD, que cuando llega al cerebro hace aumentar los niveles de otro neurotransmisor endógeno llamado 2-AG, que se ocupa de la regulación del apetito, y mucho más importante, el sistema inmunitario y la regulación del dolor. El THC es psicotrópico, y es la parte del cannabis que te proporciona los efectos recreativos. El CBD no produce estos efectos, pero sí afecta a las funciones del cerebro y a la salud en general, en muchos casos de forma beneficiosa. La marihuana es una combinación de hojas trituradas, tallos y brotes de flor de la planta de cannabis. La marihuana puede ser fumada, comida, vaporizada, elaborada de numerosas formas e incluso tomada por vía tópica, a través de la piel o las mucosas, pero la mayoría de las personas la fuman. Sus efectos se sienten en minutos, logran su apogeo en 10 a 30 minutos y se puede durar hasta por 2 o 3 horas. Los efectos que se sienten a menudo de la experiencia y expectativas del usuario individual como también de la actividad de la droga misma. Bajas dosis tienden a inducir una sensación de bienestar y un estado somnoliento de relajación, el cual puede estar acompañado de un sentido de la vista, del olfato, del gusto y del oído más vívido, como también una alteración sutil en la formación y expresión del pensamiento. Este estado de intoxicación puede no ser notable para un observador. Sin embargo, pueden ocurrir accidentes automovilísticos ocupacionales o residenciales debido a una distorsión de las relaciones de tiempo y espacio y de una coordinación disminuida. Las dosis más fuertes intensifican las reacciones. El individuo puede sentir que las imágenes sensoriales cambian, que las emociones fluctúan rápidamente, que pensamientos fragmentarios con asociaciones perturbadoras se cruzan, que hay un sentido alterado de autoidentidad, que la memoria falla, y que la atención se opaca a pesar de la ilusión de una mayor percepción. Las dosis altas pueden resultar en distorsión de imágenes, pérdida de la identidad personal y en fantasías y alucinaciones. El CBD, se obtiene del cáñamo, no es psicoactivo, y posee una larga lista de indicaciones terapéuticas y preventivas. Se reportan distintos beneficios al usar CBD en diferentes afecciones como antiséptico, asma, quemaduras, diabetes, antiinflamatorio, dolor, epilepsia, anticonvulsionante, neuroprotector y antioxidante, antipsicótico, relajante muscular, estimula el apetito, antitumoral. Todavía no es legal en todos los países, pero en solo unos años la marihuana ha pasado de ser una planta demonizada, a un producto cada vez más normalizado, aceptado incluso con un toque de glamour. Bien amigos, hemos llegado al fin de este video informativo. Si quieres que hable de alguna planta de poder házmelo saber. Basta entrar en el ciberespacio para comprobar que, más allá de la guerra que existe entre los cárteles de la droga, hay ámbitos donde las plantas con características enteógenas o psicotrópicas no son criminalizadas.
Para entender bien las plantas de poder es necesario conocer las siguientes palabras clave como enteógenos y onirógeno. Un enteógeno es una sustancia vegetal o preparado de sustancias vegetales que, cuando se ingiere, provoca un estado modificado de conciencia, usado en un contexto principalmente religioso, ritualístico, chamánico, o espiritual. En resumen, enteógeno significa Dios dentro, de. Un onirógeno induce y potencia los sueños que provoca el cambio del estado de vigilia por el del sueño, pero manteniendo el estado de conciencia, creando la posibilidad de experimentar el subconsciente de manera sorprendentemente. En resumen, en un enteógeno estás en vigilia y en el onirógeno tienes más sueños, pero en ambos casos está trabajando tu conciencia. También debemos diferenciar cuando dicen visión y alucinación. En la visión, podrás percibir hechos del pasado, cosas que sucedieron o que van a pasar, y la diferencia con alucinación, es que puedes percibir cosas como imágenes, sonidos u olores que parecen reales, pero no lo son. Estas cosas son creadas por la mente. Un ejemplo rápido. Un elefante gris de orejas grandes, y gran trompa es una visión, pero un elefante, rosa con alas, sentado sobre una taza de café, claramente pertenece a una alucinación, pero no quiere decir que el alucinar sea malo, solamente recibirás la lección que necesitas de una forma diferente. Conoce más sobre cada uno de los enteógenos y onirógenos. En los próximos videos podrás conocer más de cada uno de ellos, su uso en ceremonia, su uso lúdico, sus usos en la meditación y más. Te invito a suscribirte y calificar el video. Un abrazo, de mi ser de luz, a tu ser de luz.